Buenos días a todos y empezamos hoy en la formación número 25 del volumen 1. Alejandra nos comparte sobre el tema de la caridad y estas tres virtudes en el alma que llega a vivir en la divina voluntad. Además, la renovación del matrimonio espiritual con la Santísima Trinidad y la habitación trinitaria en el alma de Luisa. Realidades muy importantes para la vida en la divina voluntad. Y empezamos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Bueno, buenos días. Pues hoy nos tocan unos temas bellísimos. Va a estar muy, muy hermosa la lectura, la reflexión. Recordemos que estábamos viendo lo de las tres virtudes teologales, cómo nos relacionan con Dios, cómo deben estar obrantes continuamente en nuestra vida, y los efectos que producen en nuestras almas. Pero nos faltó como que meternos más en la caridad. Entonces, bueno, veíamos también que el objeto de las tres virtudes, por eso se llaman teologales, porque el objeto directo de las virtudes en nosotros es Dios. Entonces nos relacionan directamente con Dios. Aquí quiero hacer una puntualización que no hice la vez pasada. Fíjense, la fe nos ilumina y nos hace ver las cosas desde el punto de vista de Dios, nos hace creer en Dios y en todo ese plano espiritual, divino, y vivir en Él, ¿no? Nos ilumina todo eso. La esperanza nos lleva a creer, nos impulsa, esperando precisamente todos los bienes que Dios y promesas que Dios nos ha dado. Entonces, fíjense bien, el objeto es Dios y el bien. No podemos poner nuestra fe o nuestra esperanza en otras cosas que no sean Dios y sus bienes, porque entonces ya no es la virtud de la fe y de la esperanza. Esto lo entendemos muy bien con la fe. Si se cree en otras cosas que no es precisamente Dios y él, o sea, y sus bienes, entonces ya es idolatría, supersticiones, y lo mismo la esperanza. No podemos como cristianos estar esperando otras cosas. ¿Por qué esta puntualización? Porque yo veo que ahora, por medio de las redes sociales y esto, veo mucha gente que espera, por ejemplo, no sé, castigos, una intervención de Dios por afuera, pero en general castigos, y se prepara la gente y reza y todo por miedo a los castigos. Y está en esa espera y buscan más programas, a ver qué más va a pasar, qué más viene, qué más. No, eso no es la virtud de la esperanza. No podemos esperar castigos. No, la virtud de la esperanza está puesta en Dios, no en otras cosas. Entonces si alguien tiene todavía esto, hay que irlo enderezando y poniendo en los bienes. O sea, qué diferente esperar. Ya sé que viene o está el reino de Dios manifestándose, quiero poseerlo, toda mi vida va a girar para alcanzar ese bien de vivir en la divina voluntad. Eso sí, es la esperanza es la máxima expresión,
Pero esperar otro tipo de cosas y predicar otro tipo de cosas, eso no es realmente la virtud de la fe ni de la esperanza. Lo mismo, luego dicen, es que si tienes que tener un cirio bendito y esto porque si hay días de oscuridad, solo eso van a aprender, supuestamente, ¿no? Y ponen su fe en un cirio. No, tu fe tiene que estar puesta en Dios, porque aún los cristianos pueden caer en supersticiones usando los objetos religiosos, pues como para poner ahí tu fe, tu esperanza, tu seguridad, tu todo. No, es Dios, Dios que tú lo vas a amar y lo tienes dentro de ti. Y esa relación con Dios. ¿Ven? Entonces hay que ir enderezando esas cosas que todavía andan chuecas o quitándolas definitivamente y dejando lo que es realmente la virtud de la fe, de la esperanza. Y ahora vamos a ver de la caridad. La caridad es precisamente obrar solo por Dios, con Él, para Él, en Él. ¿Eh? Entonces hay que enderezar todo esto. Entonces, que les quede claro cuál es el objeto de cada una de estas virtudes para que así las vivamos y quitemos lo que no. Aunque las redes estén inundadas de este tipo de cosas, aunque a veces incluso haya sacerdotes que hablen de este tipo de cosas, no, eso no es lo que nos hace crecer en las tres virtudes teologales y en relacionarnos más con Dios. Al contrario, muchas veces se vuelve realmente un estorbo que no deja avanzar a las almas por la verdadera santidad, el verdadero camino de unión con Dios. Y por eso es uno de los, pues puedo decir, de los ataques que hay ahora, ¿m? De estar viendo ese tipo de cosas y distrayendo a las almas de realmente lo que es la finalidad de la vida espiritual. Y sí, podemos decir, pero es que les ayuda para rezar y todo. Sí, pero pues no están dirigidas a Dios, sino a otras cosas. No están rectas para donde deben de ir. ¿Ven? Y luego acaban apegándose a ciertas oraciones y así. O sea, es muy defectuoso eso, espiritualmente hablando. ¿Ven? Hay que irse quitando eso y realmente ir a Dios directamente. Bueno, continuando, entonces entremos a lo que ya Jesús le dice aquí para terminar. A la fe y a la esperanza se une la caridad y esta conjunta todo lo de las otras dos. ¿Eh? O sea, las une. O sea, no puedes amar a Dios si primero no crees en Él. No puedes estar amando a Dios y ofreciéndole todo si no esperas, pues, en Él. Y todo lo que Él te ha dicho, ¿no? Nos ha dicho por medio de la revelación, por medio de su iglesia, etcétera. Entonces las une y las hace vivas, digamos, actuantes. La caridad conjunta todo lo de las otras dos, de modo que forma un todo, una unidad, mientras que son tres virtudes. He aquí, oh esposa mía, le dice a Luisa, simbolizada la Trinidad de las divinas personas en las tres virtudes teologales. Ya desde antes le había dicho, ese simbolismo de la Trinidad. Dice, la fe sirve de vista al alma, me regreso un poco a lo que ya habíamos visto, y como luz que la guía a la vida eterna. Pero, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? De la esperanza. ¿Y cuál es la sustancia de esta luz de la fe y de este alimento de la esperanza? O sea, la sustancia, pues la caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. Entonces ya está, tres y a la vez forman una unidad. Tres y uno, y eso es lo que simboliza a la Trinidad. Luego prosiguió, si la fe hace creer, la esperanza hace esperar y la caridad hace amar. Entonces está resumido lo que hace cada virtud en nosotros. La fe nos hace creer, la esperanza nos hace esperar y la caridad nos hace amar.
Si la fe es luz y sirve de vista al alma, como ya le había dicho, ya le había infundido, la esperanza, que es alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. Y la caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y perfumadísimo que penetrando por todas partes mitiga, endulza las penas de la vida. Mitiga y endulza las penas de la vida. Entonces, vean, la caridad es lo que une, ya dijimos a las otras dos, pero además este efecto mitiga y endulza las penas de la vida. Pero son las tres virtudes. Recuerden, por ejemplo, alguna cosa reciente que hayan sufrido. Ahora, no nada más es decir, me hicieron esto, me dijeron lo otro, etcétera, ¿no? A ver, vamos a verlo a la luz de la fe. Esto visto desde el punto de vista espiritual de Dios, pues ¿qué es? Pues algo que Dios permitió porque me va a servir de alguna manera. Entonces, y no se va a quedar nada más así, o sea, me sirve para unirme a Jesús en sus sufrimientos. Seguramente eso, con toda seguridad, Jesús lo sufrió y de una manera mucho más amplia. Lo que hayan ustedes sufrido, Jesús ya lo sufrió. Si es de parte de las criaturas, pues Él sufrió todo, ingratitudes, abandonos, todo lo que se imagine, ¿no? Traiciones, etcétera. Si es algún dolor corporal, una enfermedad, Jesús ya lo sufrió, ¿verdad? En la cruz sufrió en todo su cuerpo. En fin, entonces eso, visto desde la fe, te ayuda a unirte a Jesús, te ayuda a, pues, para algo en tu alma. Luego la esperanza, pues te da la esperanza de que por medio de eso vas a adquirir nuevos bienes en tu alma, nuevas gracias para ti, para todos y darle gloria a Dios, amor, todo esto. Y la caridad ya es decir, ok, ya lo iluminé, ya espero esto, ahora lo voy a hacer. Amo, Jesús, te amo, me uno a ti, ofrezco todo esto, en fin. Entonces vean, es lo que mitiga y endulza las penas de la vida. Entonces sabemos que ya tu sufrimiento no fue un sufrimiento estéril o sin sentido o no fructífero, ¿no? Sino que tiene muchos bienes y tú te quedas tranquilo de que ya lo aprovechaste, no se desperdició. La caridad hace dulce el sufrir. O sea, la verdadera caridad, vean, ¿a dónde tenemos que llegar de tener caridad? La caridad hace dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desearlo, a desear el sufrir. El alma que posee la caridad expande perfume por doquier, por todas partes. Sus obras, hechas todas por amor, despiden olor gratísimo, aroma gratísimo. ¿Y cuál es este aroma? Es el aroma de Dios mismo. Es lo que decimos de algún santo, ¿no? De los santos, pues que aún en sus sufrimientos se les veía la paz y veían a Dios en ellos, o sea, reflejaban a Dios. Es esta caridad que ya llega hasta ese punto aún en los sufrimientos. Los mártires, qué barbaridad. O sea, cualquiera que uno lee los mártires, hasta qué grado, no solo de fe, no solo de esperanza grandísimo ya en ese punto, sino de caridad, que normalmente querían hasta que todos sus verdugos se convirtieran y fueran con ellos al cielo. Y veían esos sufrimientos, pues, con esa vista sobrenatural y así lo vivían. Impresionante, ¿no? Bueno, pues también nosotros tenemos que ir llegando a esto. Es el aroma o el perfume de Dios mismo en esa alma. Las demás virtudes, las otras virtudes, hacen al alma solitaria,
y casi ruda con las criaturas. Pues sí, si estamos hablando de desapegos, de tú con Dios, en fin, ¿no? Entonces pareciera como que hace al alma solitaria y casi ruda con las criaturas. En cambio, la caridad, siendo sustancia que une, une los corazones. O sea, aunque no estés apegado o tratas de no estar apegado a los demás, pero no quiere decir que entonces no los ames, no, los amas. Une los corazones, pero ¿en dónde? En Dios. La caridad, siendo ungüento olorosísimo, se difunde por todas partes y por todos. Entonces, vean, la caridad abarca a todos. No podemos excluir a nadie. Esto en nuestras oraciones hay que irlo practicando y luego en nuestras actitudes. O sea, abarcar a todos, amar a todos espiritualmente y no tener nada de rencor o de mala voluntad hacia alguien. Eso todavía es muy humano. Tenemos que irlo superando, y verlo precisamente desde el punto de vista espiritual y llegar a este punto de caridad. Ahora vamos a este punto del sufrimiento. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir. Y cuando el alma, o sea, esto, bueno, primer ejemplo, Jesús. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin el sufrir. Y cuando el alma se ve privada del sufrir, dice a su esposo Jesús: sosténme con los frutos que son el sufrir, porque languidezco de amor. ¿Y dónde es donde puedo mostrarte mi amor, sino en el sufrir por ti? Vean, este es un pensamiento bastante profundo. A veces creemos que demostramos a Dios nuestro amor con muchas obras, con muchas devociones, pero sabemos que no siempre es así. A veces se convierte en rutina, a veces se puede llegar a meter los intereses personales, el amor propio, yo me siento bien, me siento tranquila. Entonces se puede contaminar también eso, pero en donde sí nos hace ver que amamos a Dios, o sea, me refiero personalmente, cada quien se tiene que fijar en el sufrimiento. Realmente ahí, porque ahí no puede haber nada de complacencia propia, porque no puedes decir, ay, sí, yo sí quiero porque me encanta el sufrimiento. Pues no, a nadie nos gusta. Entonces ahí sí realmente es que lo estás haciendo por amor a Dios, porque va en contra de tus propias inclinaciones. Ahí sí, y dice Jesús que ahí es donde se ve, o sea, Él es donde ve que el alma lo ama, en el sufrimiento. En todo lo demás también puedes, pero puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que se te mezcle algo tuyo, pero en el sufrimiento no. Entonces, ¿dónde es donde puedo mostrarte mi amor sino en el sufrir por ti? Entonces, hay que llegar a tener esta visión precisamente de fe, de esperanza y practicar ahí el amor a Dios, la caridad. La caridad quema y consuma todas las demás cosas y hasta las mismas virtudes, y lo transforma todo en ella, o sea, en caridad, en amor. Ah, entonces está diciendo que ya no hay virtudes, porque aquí dice, la caridad quema y consuma todas las cosas, hasta las mismas virtudes. No, al contrario, está diciendo que todas las virtudes se tienen que reducir a ser caridad. O sea, es decir, por amor a Dios y por amor al prójimo, pues. Esto, bueno, ya no me extiendo más, pero aplíquenlo a cada virtud. No es que queramos las virtudes por las virtudes, sino porque Dios las quiere y porque tú puedes amar ahí a Dios, porque Dios quiere que ahí lo amemos.
Entonces, esas son las verdaderas, donde desaparecen ya las virtudes y lo que queda es el amor, realmente. En fin, la caridad es como reina que quiere reinar en todo y que no quiere ceder ante nadie. O sea, tiene que tener su lugar de reina, su primer lugar. Ujú. Bueno, entonces eso es la caridad. Y no puede haber caridad si no tenemos fe vivísima, una esperanza grandísima y poder llegar a la caridad así tan ardiente. Y estas tres virtudes deben de ir creciendo, las debemos ir alimentando para poder crecer en ellas. ¿Cómo crecemos? Sí, con la meditación, con tratar de aplicarlo con la oración y con la práctica en los diferentes actos de la vida. Bueno, recordemos que Jesús le infundía todo lo que vemos que le dice, Jesús se lo infundía a Luisa. Vean lo que dice aquí. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino como una infusión, como una cosa natural, que aún hasta ahora siento, y considero que la más grande desgracia es el no sufrir, o sea, el no sufrir por amor a Dios. Entonces, Luisa, cuando se queja de que no sufre, es por esto, ¿eh? Vean dónde tiene su raíz, en la infusión de una caridad tan grande que Dios le dio, bueno, y de una fe y de una esperanza también. Entonces, ahí es donde vamos, no, cada uno de nosotros podemos ir viendo a dónde vamos llegando en estas tres virtudes, sobre todo con el termómetro del sufrir. Si llegamos ya, o sea, y nos tenemos que ir ejercitando, ¿no? Cualquier mínimo sufrimiento que vayas teniendo, contrariedad, contradicción, mortificación o alguna otra cosa, pues ya verlo siempre, ejercitarte en verlo con la fe, con la esperanza y vivirlo con la caridad. ¿Sí? Eso es practicar las virtudes. Al principio cuesta hasta que ya llegue a ser, como dice Luisa, como algo natural. Pues que Dios nos dé esta gracia. Ujú. Porque es necesaria para vivir en la divina voluntad, o sea, es parte del vivir en la divina voluntad. Vean, hasta aquí lo de las tres virtudes teologales en este volumen 1. A veces, bueno, hay un capítulo que quiero leer en que dice Jesús que el alma en la divina voluntad casi ya no tiene fe ni esperanza. Y no quiero que lo malinterpretemos. O no sé si por ahí corran malas interpretaciones. Entonces, lo voy a leer para redondear cómo queda precisamente la fe y la esperanza en el alma en la divina voluntad. Este ya es de algunos años después, 6 de noviembre de 1906 del volumen 7. Es como un paréntesis, ¿no? Pero para redondear. Fíjense cómo empieza Luisa. Estaba rezando como si rezara junto con Jesús. Pues según mi costumbre, lo que hago, lo hago como si lo estuviera haciendo junto con nuestro Señor y con sus mismas intenciones. Vean, volumen 7 y ya, cómo lo hacía Luisa, ¿no? Entonces, recitando el credo, entonces estaba rezando el credo. Sin darme cuenta, dije que tenía intención de tener la fe de Jesús para reparar por tantas incredulidades y para impetrar para todos el don de la fe. Vean, cómo Luisa sí tenía intención de reparar las incredulidades para impetrar, o sea, darnos a todos el don de la fe. O sea, son otros, digamos, giros o intenciones que tenía Luisa.
Aquí el punto es que en esto estaba cuando Jesús se movió en mi interior y me dijo, hija mía, te equivocas. Yo no tenía ni fe ni esperanza, ni podría tenerlas porque yo era el mismo Dios. O sea, ¿cómo que él creía en Dios? No, pues si él era Dios, no, o sea, sabe lo que es, no necesita creer en algo que no ve, pues si él es, ¿no? Y lo mismo la esperanza, él posee todos sus mismos dones que nos promete a nosotros y que nosotros sí creemos y esperamos en ellos, pero él no, él ya los tiene. Entonces, él no tenía fe ni esperanza. Yo era solo amor. Eso sí, es la naturaleza de Dios, el amor. Él no se mueve si no es por amor, por un amor divino, infinito, inmenso. Ese es el motor de Dios, digamos. Yo, dice Luisa, al oír amor, me gustó tanto ser solo amor que dije otro desatino. Señor mío, yo quisiera ser como tú, todo amor y nada más. Entonces él agregó. Este es exactamente mi propósito, o sea, que llegue el alma a ser solo amor. Por eso te voy hablando frecuentemente de la perfecta resignación. ¿A qué se refiere con perfecta resignación? Perfecta unión de la voluntad humana con la divina. O sea, resignarse es en todo quiero hacer tu voluntad, mm, pero la perfecta resignación es la unión en todo de la voluntad humana con la divina. Entonces, con esa palabrita se refiere a eso. Porque viviendo el alma de mi querer, adquiere el amor más heroico, llega a amarme con mi mismo amor y se convierte toda en amor. Lo que hablamos de la caridad. Vean, ¿a dónde quiere que lleguemos Jesús? El amor más heroico. Recordemos lo que dijo de la cruz, que todo, aún todos los sufrimientos que Dios permita o quiera en nuestra vida, los convirtamos en amor. Y llega a amarme con mi mismo amor y se convierte toda en amor. Y convertida toda en amor, está continuamente en contacto conmigo. Esa es la caridad que te une a Dios. Si todo lo estás haciendo por Dios, con Él, pues obviamente que te une a Él continuamente. Así que está en mí, conmigo y por mí. Esa es la caridad, en mí, conmigo y por mí. Hace todo lo que quiero y no se mueve ni desea sino solo mi querer, sino solo lo que yo quiero, o sea, mi querer, en el cual está encerrado todo el amor del Eterno. Y ahí mismo es donde ella también queda encerrada. Entonces, ese es el objetivo. Recordemos lo que, bueno, se sabe, ¿no? Que la fe y la esperanza pasarán en el cielo, ya no existen, porque ya ven a Dios, ya lo poseen y todos sus bienes, ya solo queda la caridad. Entonces dice, viviendo de este modo, el alma llega casi a perder la fe y la esperanza. Vean, casi a perder la fe y la esperanza, es decir, casi ya no las tiene. ¿En qué sentido? ¿En que ya las perdió así perderlas? No, en que ya se transformaron en amor. Dice, porque habiendo llegado a vivir del querer divino, ya no se siente al contacto de la fe y de la esperanza, pues si vive del querer de Dios, ¿qué cosa debe creer si ya lo encontró y de él se alimenta? O sea, ya no es algo que así como vago, lejos, que yo creo en algo allá, sino ya lo posees, ya entraste a eso. Entonces ya se te hace como que tu vida, ya vives de eso continuamente. No es un acto de fe así como vaga, no, ya es tu vida.
¿Qué cosa debe creer si ya lo encontró y de él se alimenta? Y es tu alimento además. ¿Y qué cosa debe esperar si ya lo posee? Ya que vive no fuera de Dios, sino dentro de Dios. Entonces, el alma en la divina voluntad ya no tiene fe y esperanza. No dice exactamente eso, dice casi, casi. Es decir, hay un piquito todavía que nos separa. O sea, sí tenemos que llegar a vivir tan vívidamente la fe y la esperanza que ya sea tu vida diaria. Pareciera que ya no es que te cueste trabajo un acto de fe, no. Ya es tu vida, lo vives ahí, lo posees, usas los bienes que hay en la divina voluntad para todos. En fin, entonces pareciera que ya no tienes esa esperanza de que después lo vas a adquirir porque ya lo estás usando. Pero queda ese piquito, ¿cuál es el que nos queda todavía? Pues que no estamos, o sea, es como en el cielo, en la tierra, que en la tierra todavía no lo vemos develadamente. Aunque estamos ahí, aunque lo creemos firmemente y vivimos de eso, pero todavía no lo vemos como en el cielo porque entonces caeríamos en un éxtasis que no nos dejaría obrar, seguir haciendo actos. Y Dios quiere aquí en la tierra, el modo de aquí en la tierra es que sigamos haciendo actos y conquistando todos esos mayores bienes y llegando a un grado de amor cada vez más grande. Entonces, no tenemos esa visión abierta y develada de los bienes de Dios. Entonces, ese es el piquito que todavía nos queda, se puede decir, de fe y de esperanza. ¿Eh? De que vamos a llegar a verlo abiertamente allá, pero en realidad ya estás viviendo ahí. Entonces es un grado muchísimo más alto que las demás virtudes que todavía mucho más velada esperaban los bienes a futuro. Entonces vean, cómo vivir en la divina voluntad es entrar en Dios, entrar en su voluntad, entrar en el cielo y vivirlo aquí en la tierra con las características de la tierra, pues no del cielo, porque todavía aquí es sobrante y allá ya nada más es felicitante, o sea, nada más gozas, te haces feliz, pero ya no haces actos. Acá es sobrante, conquistante, y por eso hay esas pequeñas diferencias. Pero ya es como en el cielo, en la tierra. Vean, pues qué maravilla, ¿no? De estas tres virtudes teologales, cómo nos unen tanto a Dios y a la divina voluntad. O sea, son la base para poder vivir vivamente en la divina voluntad, continuamente en ella. Bueno, entonces cambio un poquito de tema, porque hasta ahí llega lo de las tres virtudes. Vamos a pedirle, antes de proseguir, a nuestro Señor que como en Luisa también nos infunda, con estas palabras suyas, nos infunda esas tres virtudes también en nuestra alma para que ya las poseamos mucho más vivas, vivamos de eso en todos nuestros actos de la vida diaria. Eso, Jesús, te lo pedimos para cada uno de nosotros, para todos los que vayan a ver este video y para todos los que quieren vivir en tu divina voluntad y, por supuesto, para toda la humanidad también. Bueno, continúa Luisa. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, recordemos que todo esto era en preparación para la renovación de los desposorios en el cielo. Fíjense, solo era la preparación. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, me habló también sobre el anonadamiento de mí misma. O sea, anonadamiento se refiere, en italiano es anientamiento, o sea, sobre el sentirte nada, saberte nada y vivir en tu nada. Eso, a eso se refiere esa palabra de anonadamiento, no a que te quedes como que no haces nada, no, no se refiere a ser pusilánimes o deprimidos, no, no se refiere a eso,
Se refiere a reconocer tu nada ante Dios, saber tu nada y estar en esa condición para que puedas recibir pues el todo, ¿no? Y lo que Dios te quiera dar. Entonces me habló sobre el anonadamiento de mí misma. Ya sabemos que ya le había hablado antes varias veces y le seguirá hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre podemos crecer en todo esto, aprender más y pues sí, vivirlo mejor. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía cultivar yo para disponerme a recibir la gracia. Entonces aquí está otro punto para recibir la gracia. Por ejemplo, ¿cuál es la gracia que queremos recibir todos? Pues vivir en la divina voluntad. ¿Qué debemos hacer? Entre otras cosas, de todo esto que es preparación también, el deseo grandísimo que yo debía cultivar para de disponerme a recibir la gracia, desearlo, realmente desearlo. O sea, deseo, Jesús, llegar a vivir en tu voluntad. Pero si no lo deseamos, pues nos va a dar lo mismo si llegamos o no llegamos, y no nos vamos a esforzar y no vamos a llegar. No, debemos desearlo. Vean, humanamente, ¿cómo se alcanzan muchos objetivos en la vida? Pues deseándolos y trabajando en ellos. Pero si no te lo pones el objetivo y no lo deseas, no vas a trabajar y esforzarte por él. Entonces, en vez de estar deseando otro tipo de cosas, tenemos que también hacer aquí un análisis, un examen de conciencia. ¿Qué deseo yo? ¿Cuáles son mis deseos en la actualidad? Debemos de ver, porque deseo, por ejemplo, tener salud, deseo, por ejemplo, no sé, cada quien tiene que ver qué deseos tiene. Bueno, tenemos que tener más bien este deseo que engloba todos los deseos buenos que podamos tener. Deseas que se salven tus familiares, buen deseo, ¿verdad? Pero el deseo que nosotros tenemos que tener en nuestra propia vida como objetivo, pues, es desear llegar a vivir en la divina voluntad o vivir en ella, pues, de la manera mejor que Dios nos tiene. Entonces, cultivar este deseo, porque eso es como el motor que te va a ayudar a moverte para ahí, a caminar hacia allá, a esforzarte y a adquirirlo, a lograrlo. El deseo te hará surgir también el pedirlo. Y eso son disposiciones para recibirlo, porque eso hace como el vacío en tu alma, donde tú lo vas a poder recibir. Si no lo deseas, voluntariamente decir, yo sí entiendo que esto es el mayor bien posible que pueda tener en mi vida, la más grande gracia que Dios me está dando, lo deseo, de verdad quiero llegar a esto. Dios mío, yo viene la petición, Señor, te lo pido que yo pueda llegar. Entonces, pues poco a poco uno va a ir llegando. Entonces, el que no lo desea, pues no lo va a recibir. No es de a gratis, o sea, Dios no lo da al que no lo quiere. Entonces, también me habló sobre el deseo grandísimo que debía cultivar para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo, fíjense, el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma. Entonces, no importa que a veces todavía tengamos defectos, imperfecciones, faltas, dice aquí, faltas o imperfecciones que puedan existir en el alma. Pero si tu deseo es vivir en la divina voluntad, de una manera ardiente, eso suple, porque Dios ve tu buena voluntad, que esa es tu voluntad, aunque tengas alguna debilidad humana. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en el alma. Es como un manto que cubre todo. Y esto no era un hablar simplemente, sino que me infundía en mí lo que él decía. También este deseo se lo infundió
a Luisa de tal manera, o sea, vean, cómo también, yo creo que nosotros también así como que dijimos, ah, wow, yo voy a desearlo de ahora en adelante. Entonces también con estas palabras se hace la luz y nos participa Dios un poquito ese deseo, pero hay que cultivarlo. Bueno, aquí ya vamos a entrar en más sobre la renovación de los desposorios en el cielo. Mientras mi alma estaba excitándose en ardientes deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería dar, vean, Luisa luego lo practica. O sea, no solo Jesús se lo infunde, sino ella hace su acto. Mientras mi alma estaba excitándose en ardientes deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería dar, Él volvió y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso. Y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad, ahí vio a la Santísima Trinidad. Y estaba, o sea, no solo la vio, sino estaba ahí ante la Santísima Trinidad. Y de toda la corte celestial, ángeles santos, renovó los desposorios. ¿Cómo fue esto? A ver, aquí lo va a describir de una manera muy sencilla. Recordemos que estamos hablando del lenguaje místico. Luego vamos a ver los simbolismos. Jesús sacó el anillo adornado con tres piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y se lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso en el dedo anular el anillo. Luego fui admitida al beso de las tres divinas personas y me bendijeron. Pocas palabras para un misterio tan grande, pero cada cosa tiene su significado. Así que vamos a analizarlo. Primero, bueno, pues el anillo. Jesús sacó el anillo adornado con tres piedras preciosas. Uno, anillo con tres piedras. ¿Qué simbolizará? Pues varias cosas, ¿no? Primero, la Santísima Trinidad estaba ahí presente, uno con tres piedras, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué más? Pues lo que ya le había enseñado, las tres virtudes teologales, que es la manera en que el alma se relaciona con la Santísima Trinidad. Entonces, la fe, la esperanza, la caridad. ¿Qué más? Pues la Santísima Trinidad, al darle ese anillo, también le está dando sus cualidades divinas, la potencia, la sabiduría y el amor. La potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. ¿Ven? Eso, entonces la estaba dotando con eso. Y luego vamos a ver más. Y la Santísima Trinidad tiene aquí una participación conjunta y cada uno en su parte, ¿no? El Padre bendice el anillo. O sea, Jesús entrega el anillo al Padre, ¿no? Al origen, digamos, de todo, y Él lo bendice. O sea, tiene, no sé, a mí se me figura un poco como en el Génesis, ¿no? Que Dios iba viendo que todo era bueno y lo bendijo, toda la creación y luego al ser humano, y lo bendijo.
bendijo el anillo que le da a Jesús para unirse como símbolo de unión con Luisa. Se lo devuelve al hijo, o sea, es que es como la relación del padre con el hijo y del hijo con el padre. Bueno, a mí se me figura eso. Y el Espíritu Santo, ahí está obrante también. Me toma la mano derecha y Jesús me puso en el dedo anular el anillo. Entonces, con esto, Luis entiende que es una relación, o sea, digamos que ya se había unido en matrimonio espiritual con Jesús, pero esa unión con Jesús tiene ese aspecto trinitario que ahora le hace entender. O sea, no solo se une con la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, como las tres personas son inseparables, pues a la vez se está uniendo con las otras dos. Pero ese aspecto trinitario se lo enseña aquí en esta renovación de los desposorios. Por eso no es otro desposorio, es la renovación del mismo desposorio, pero ahora el aspecto trinitario. ¿Ven? Es, digamos, la continuación de lo mismo. Para entender que cuando el alma se une a Jesús, se está uniendo a la Santísima Trinidad también. ¿Eh? Y la Santísima Trinidad no es algo, ¿cómo diremos? Estático. Pues es el origen de la vida, el origen del movimiento. Entonces es vida. Entonces hacen cosas, o sea, están ahí y se empieza a relacionar con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. O sea, cuando uno dice, me uno a Dios, pues es a las tres divinas personas. Pero ¿quién es el punto de unión con Dios? Es Jesús, es la humanidad de Jesús. No podemos dejar la humanidad de Jesús a un lado. O sea, es el punto, dice Jesús, yo soy la puerta. O sea, la puerta de entrada a la divinidad. No podemos pretender llegar a la unión con Dios sin estar unidos a Jesús y a su humanidad, a toda su humanidad. ¿Mm? Entonces, esto lo tenemos que entender. Recordemos, el matrimonio místico fue la unión, sí, de Luisa con Jesús, pero sobre todo la unión de su voluntad con la de Jesús, ese matrimonio de voluntades que se hacen una y que de ahí en adelante va a ser la operación, las operaciones de Luisa, los actos de Luisa van a tener esas dos dimensiones, la humana y la divina, por la unidad de voluntades. Pero aquí le hace entender que esa unidad de voluntades no es solo con Jesús, sino la voluntad de Dios es la voluntad de las tres divinas personas. Y entonces las tres divinas personas están vivas y actuantes también. A partir de ahora, no después en el volumen 15 o 17, no, a partir de ahora. Entonces, vean, es profundísimo esto con esas palabras tan sencillas y parece un episodio muy lindo, pero no, tiene una profundidad espiritual grandísima que tenemos que meditar para poderlo vivir también nosotros. Esa relación con las tres divinas personas. Sigo leyendo lo que dice Luisa. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré ante la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro a tierra. Y eso que no tenía pecados. Pero bueno, se siente la inmensidad de Dios y tu ser criatura así pequeñito, ¿no? Y así habría permanecido si no hubiera sido por Jesús, ¿ven? Que me animó para ir ante su presencia. Pues es el punto, la humanidad de Jesús. Es el punto de unión entre lo humano y lo divino. En Él se unen y por Él nos unimos a la divinidad. Si no fuera por Jesús que me animó para ir ante su presencia, tanta era la luz y la santidad de Dios. Solamente digo esto porque las demás cosas, digo, las demás cosas las dejo porque las recuerdo confusamente.
Después de esto, aquí todavía sigue hablando de la Santísima Trinidad, porque hay más aspectos que ella debe de entender y de vivir, y también nosotros. Después de esto, recuerdo que pasaron pocos días. Al recibir la comunión, perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo, presente ante mí, ahí en su camita donde estaba, pero dice que había perdido los sentidos, pues. Enseguida me postré ante su presencia con su alma, su cuerpo estaba ahí sentadito, inmóvil, pero es el alma, ¿eh? Enseguida me postré ante su presencia, la adoré a la Santísima Trinidad y confesé mi nada. De nuevo esa, confesar su nada, ¿no? Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir ni una sola palabra. Entonces, una voz salió de ellos y dijo, no temas, ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra. O sea, de que ella ya se había entregado, así como en el matrimonio, pues es una entrega total, ella ya se había entregado a Dios. Primero a Jesús, pero ya en la renovación del matrimonio era a toda la Santísima Trinidad. O sea, ella entendió esa dimensión trinitaria. Entonces venimos para confirmarte como nuestra y para tomar posesión de tu corazón. Al decir esto, vi que la Santísima Trinidad descendió a mi corazón y las tres divinas personas se posesionaron de él. Y ahí formaron su sede, santo cielo. Formaron su sede, o sea, en fin. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. Ya no vivía yo, sino ellos vivían en mí. Hagan de cuenta la cita de San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, pero en dimensión trinitaria, ya no vivo yo, sino ellos, las tres divinas personas, viven en mí. Me parecía que mi cuerpo era como una habitación y que dentro de ella habitaba el Dios viviente, o sea, un sagrario vivo, no solo de Jesús, sino de las tres divinas personas, porque yo sentía la presencia real sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba hasta en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay personas dentro de una habitación que hablan y sus voces se distinguen y se oyen claras aún afuera. Bueno, miren, aquí está riquísimo todo esto, pero pues vamos a tener que continuar con la explicación la siguiente vez por el tiempo. Entonces, pues le vamos a dejar. Aquí lo único que quiero decir, este episodio se le conoce en mística como la inhabitación trinitaria en el alma. ¿Cuándo empieza la inhabitación trinitaria en el alma? En realidad, desde nuestro bautismo recibimos esta gracia, pero la recibimos, digamos, en germen. O sea, ¿cómo decirlo? Como que esto también tiene que ir creciendo y desarrollándose en el alma. Y no, ordinariamente casi no se habla de esto y casi no nos enseñan esto, que ya tienes a la Santísima Trinidad dentro de ti y que toda tu vida debe estar dirigida a ellos y cómo relacionarte con ellos, con los tres en uno, pues, no es solo con uno o solo con otro, o sea, como a veces le hacen solo con el Espíritu Santo, no, o solo con Jesús, o solo con el Padre, no, es los tres cada uno, o sea, son una unidad, son Dios.
Entonces, eso pues se tiene que ir desarrollando. Aquí con Luisa vemos que llega a su máximo desarrollo. Bueno, aquí es un paso importantísimo, pero viviendo en la divina voluntad alcanza su máximo desarrollo la inhabitación trinitaria en el alma. Toda alma que vive en la divina voluntad debe de tener esto, tiene esto, debe llegar a esto. Entonces, la próxima vez lo vamos a analizar con más detalle. Pues ahora fue así como que para mí fue como un mar de luz, ¿verdad? Así hermosísimo, pero bueno, ya después lo vamos analizando. Pues para terminar, que Dios nos conceda llegar a vivir esta inhabitación trinitaria en nosotros, en toda nuestra vida, en cada uno de nuestros actos. A ejemplo de Luisa, y pues por medio de estos escritos de Luisa. Señor, te lo pedimos que así sea, que nos unamos más a ti, Santísima Trinidad, en todos nuestros actos y que tú vengas a vivir dentro de nosotros, que estés vivo y obrante en nosotros, en cada uno de nuestros actos. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alejandra, el tema ha estado tan bonito y tan increíble que creo que debemos dejar grabando las preguntas y los comentarios para concluir, porque creo que Ok, son ok. importantes. Muy bien, entonces procedamos a leerlos. A ver. En este proceso, cuando tenemos emociones humanas, pero a través del sufrimiento, repetimos fiat porque queremos lo que Dios quiere, pero las emociones en el momento son contrarias. Es un proceso, claro, ahí hay que iluminarlo precisamente. No es que a partir de ahora ya no vas a sentir emociones o no vas a tener sentimientos, no, sino que los vas a enderezar a todo esto y a iluminar con esto. Entonces, claro, pues Jesús también, no es que porque era la misma divina voluntad obrante en él, que entonces no sufría o no sentía o no, pues todo eso lo usaba para vivirlo en la divina voluntad justo. Si no, no sería dolor, ¿no? Si no sintiera, pues no, no le dolería. No, sí sentía el dolor y sentía el abandono y sentía, o sea, todas esas cosas las sentía. Entonces, hay que vivirlo en la divina voluntad con toda esta luz y con toda esta caridad. Qué gozo que todos deseamos vivir en la divina voluntad individualmente y juntos como una familia. Exacto. Así tenemos que ser y que ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y orar unos por otros. Esto es maravilloso porque aún tenemos debilidades. Sí, sí. Es más, a lo mejor las tendremos siempre. Dios a veces permite que nos quedemos con alguna debilidad. O sea, la perfección no consiste en llegar a no tener debilidades, sino a llegar a la perfección en todo esto que estamos hablando. Realmente a vivir de fe, de esperanza, de caridad ardientemente, a transformarnos todos en amor, a vivirlo todo en la divina voluntad, siempre en unión con Jesús y con la Santísima Trinidad. O sea, no importa, como dice ahí, el deseo de hacerlo, de quererlo hacer así, suple y cubre las pequeñas faltas o imperfecciones. No nos preocupemos de eso, y no midamos la perfección por eso. O sea, mejor pongamos otra vez nuestra atención en Dios y nuestro centro en Dios y en la divina voluntad. San Pablo expresa muy bien la jerarquía de las virtudes teologales en 1 capítulo 13, versículo 13, justo. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres realidades, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Sí, perfectamente, es la cita a la que yo me refería, nada más que yo no me la sé de memoria. Muy bien, gracias por colaborar, por compartir. Y completamente de acuerdo con el volumen uno del cielo, con toda la doctrina contenida en los libros de Luisa. Entonces vean cómo Luisa
todo, digo Luisa, o sea, toda la doctrina de la divina voluntad manifestada en Luisa va en perfecta armonía con lo que ya hay en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. La vez pasada veíamos también el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces va en perfecta armonía, son la base para seguir desarrollando esto mismo en el mismo sentido. Alejandra, ¿qué pensaste cuando que pusieron su sede? A ver. Oigan, pues cuando hablamos de la sede de Dios, a ver, ¿qué es la sede de Dios? Pues es Dios mismo allá, digamos, nos imaginamos allá en el cielo, Dios mismo en su trono, o sea, Él, y dice que puso su sede en Luisa, o sea, que ahí podía ser Dios, obrar como Dios y todo sin ningún impedimento de nada. O sea, y su cielo en la tierra, o sea, está poniendo Dios mismo aquí en la tierra. Bueno, a mí se me hace grandísima esa expresión. Ya analizaremos más, porque ahí quería explicar bien eso de la inhabitación trinitaria, los grados que hay, para que entendamos por qué dijo sucede, exactamente. Bueno, será para la próxima. Gracias. Muy importante todo. Bueno, ujú.